Chile, voy a destruir. ¿Podemos conversar un segundo? Quiero hablar contigo. No soy vecino, soy periodista. No quiero nada. El gobierno está gestionando la regularización o salida de Chile de 2 ciudadanos extranjeros que están en el país ilegalmente. Han protagonizado serios conflictos de convivencia con una comunidad de Recoleta. En la denuncia, los vecinos aseguran que son extremadamente violentos y para demostrarlo exhibieron varias grabaciones. Pese a que no pueden volver al barrio, los han visto en el sector. Generaron temor en la comunidad de nuestro edificio, nuestros residentes que están cumpliendo con la cuarentena. Personas muy extrañas, violentos. Lo que corresponde es que o regularicen su situación o hagan abandono del país. 172 fallecidos por coronavirus se reportaron este jueves junto a 4.648 casos nuevos de contagio. El ministro de París informó que hay un 14% menos de casos confirmados. El presidente Piñera sostuvo que existe una leve mejoría de la situación sanitaria, pero aseguró que es necesario para superar la pandemia el compromiso de todos los chilenos. En algunas regiones la situación está mejorando, como es el caso, por ejemplo, de la región metropolitana, de la región de Tarapacá, de la región de Magallanes. Pero en otras regiones la situación está empeorando, como es el caso de la región de Antofagasta, de O'Higgins y de Biobío. Y por lo tanto, vamos a seguir aplicando todas las medidas sanitarias que nos permitan detener los contagios y proteger mejor la salud y la vida de nuestros compatriotas. En Europa recomiendan autorizar el primer tratamiento específico contra el coronavirus y cuando solo queda un 10% del total de los ventiladores disponibles, se anuncia una millonaria inversión para apoyar los ventiladores fabricados en Chile que ya están siendo probados en seres humanos. Todo eso y más en Lo que se sabe. Después de 30 años, el Liverpool festeja un título de campeón en la primera división del fútbol inglés. La celebración, eso sí, genera temor y preocupación en el gobierno inglés por el COVID-19. Además, en España hablan de remesón en el Barcelona. Y adivine qué, Vidal estaría otra vez en venta. Eso y más luego en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos la revisión de las noticias. Si bien la pandemia está lejos de ser controlada en Chile, en los últimos días se ha visto una leve mejoría en algunas cifras, según ha señalado el gobierno. Sin embargo, el llamado a las autoridades es no relajarse y en ningún caso, por ningún motivo, bajar los brazos. Andrés Ramírez tiene más detalles. Los aplausos siguen siendo a cuentagotas. Es cierto que varios ya le ganaron al COVID, pero Chile todavía no. Eso sí, algo de optimismo entregan algunas cifras. Voy a repetir algo que hemos estado diciendo con mucha prudencia. Hay una muy, pero muy leve mejoría. Los brazos aún no están para bajarlos. La leve mejoría que dice el ministro tiene que ver con el 14% menos de nuevos casos confirmados a nivel nacional en la última semana respecto de la anterior. La meta, en todo caso, sigue estando bien lejos. El último reporte contabiliza 172 personas muertas y 4.648 casos nuevos. Y la positividad de los exámenes de PCR también ha bajado, ha disminuido. Esa es otra señal de leve mejoría. Y no bajar los brazos tiene que ver con lo que se apreciaba a media mañana entre estos vecinos que llegaron a la municipalidad de Renca, donde la distancia social casi no existía. Me preocupa bastante, pero ¿qué hago? ¿Qué hago encerrada en mi casa si no tengo nada? Aquí uno arriesga la vida por venir a pedir cualquier cosita para el hogar de uno. Yo estoy desesperado porque en mi casa entra el viento por todos lados. No puedo llevar a mi hija que darle de alta porque si yo la llevo va a llegar a un lado donde se va a morir de frío. Renca tiene 859 casos activos de coronavirus. Eso es un 11% más de lo que arrojó el último informe epidemiológico. Esta fue una de las comunas que más aumentó sus casos contagiantes en la región metropolitana. De hecho, la mayoría logró bajar esas cifras.
La primera medida que yo vuelvo a solicitarle al ministro, que ha manifestado una disposición a entregar más datos, es que nos diga quiénes son las personas contagiadas. Solamente si sabemos quiénes son las personas contagiadas, los equipos APS pueden hacer el estudio de contactos que nos permite aislar también a las personas que han tenido contacto estrecho. Esta ferretería está ubicada en Renca. Fueron los mismos vecinos los que alertaron del peligro que ahí había para el que se acercara. Gracias al oportuno llamado de vecinos que daban cuenta de que uno de los locatarios de la ferretería ubicada en calle Miraflores 1717 se encontraba positivo al virus COVID-19. Esto ya no es Renca, es Pudahuel, aunque el problema del distanciamiento social se repite. Aquí la fila es para entrar a un banco. Sí, porque dijeron que supuestamente 1 metro y aquí no estamos ni 20 centímetros juntos. Yo todas mis licencias tengo que partir a cobrarlas. Entonces es riesgoso para la gente. Hay gente que viene con sus niños, hay abuelitos que llegan, que apenas pueden caminar y tienen que venir a arriesgarse. Pudahuel es otra de las comunas que subió sus casos activos. De 922 pasó a 929 según el último informe epidemiológico. Es un aumento de un 1%. ¿Por qué crecen entonces los contagios? Porque en las comunas como la nuestra existe mucho hacinamiento, mucha gente allegada. Por favor, dijimos desde hace mucho tiempo atrás que necesitamos una residencia sanitaria. Y en relación a Santiago, la ciudad funciona como un todo, de tal manera que si algunas comunas bajan la incidencia y otras están subiendo el número de casos nuevos, eso no es muy bueno en términos generales, porque la ciudad funciona como un todo y están todos interconectados. El mismo informe epidemiológico arroja que las comunas con más casos activos son Puente Alto, Maipú, La Florida y Santiago. Precisamente en las últimas horas las autoridades y fuerzas de orden lograron la detención de 112 personas infringiendo la cuarentena total en la región metropolitana. Las fiestas no paran durante la pandemia. En Las Condes, 7 personas fueron sorprendidas utilizando el departamento de un apart-hotel durante varias noches seguidas de celebraciones. Al ser fiscalizados, uno de estos individuos escapó del lugar rompiendo las barreras del edificio. Una secuencia desesperada, un hombre que intentó arrancar para evitar una nueva sanción. Las Condes, avenida Kennedy, una denuncia por ruidos molestos de los vecinos de este edificio llevó a la fiscalización de seguridad ciudadana. Eran 7 personas que estuvieron de fiesta varios días en un departamento arrendado como apart-hotel. Yo diría que lo peor es el no respetar el tema sanitario, el invitar a amigos o personas a reunirse, entendiendo que estamos en una situación súper complicada. 68 sumarios por fiestas en Las Condes, gente que no entiende nada, menos esta persona, uno de los fiscalizados, quien pidió permiso para ir a buscar sus documentos al automóvil, descuido que aprovechó para huir. El motivo ya tenía antecedentes por infringir el toque de queda. Tenemos algunos antecedentes para hacer las denuncias respectivas. Tomamos contacto con la Fiscalía personalmente. De hecho, tuve que hacerle el quite, porque venía a mucha velocidad y pasó por entre medio de esas 2 barreras. Otras 2 participantes de la fiesta insultaron a la seguridad municipal luego de ser fiscalizadas y multadas por ruidos molestos. Vine a atender a un hueón. Es agua. Efectivamente nos encontramos con que había 7 personas que habían arrendado el departamento, algunas habían llegado recién, había escort también contratada. 19 personas. 50 personas. 29 fueron los detenidos. Con al menos 400 personas, esto en la comuna de Maipú. Han sido el dolor de cabeza en esta pandemia, la música y el descontrol en época de dolor y muerte. Las fiestas no paran en todo el país. De norte a sur, pese a las multas y sanciones, aparecen nuevas noticias de carrete. La mayoría de las personas han comprendido y colaboran con la situación que estamos viviendo. Sin embargo, las que no lo hacen generan un impacto muy grande. Las penas son altísimas, las multas son altísimas. En la mayoría de ellos hay un antecedente en común, el rango etario de quienes participan. Son personas que no superan los 30 años, en su gran mayoría un rango etario entre los 20 y 25 años, quienes son los asistentes. Cierto gusto por la adrenalina frente al quebrantamiento de ciertas normas. Jóvenes con gusto por la adrenalina que ven el contagio como algo lejano tampoco ayudan en esta situación. Los locatarios o arrendatarios que también tienen un perfil reconocible. Encontramos que la gran mayoría de los organizadores son personas que además mantienen previa a la pandemia actividades en cuanto a organización de eventos nocturnos.
Pero cuando vemos el perfil de las personas que han trabajado, encontramos que muchas han sido coordinadas y buscadas por estos mismos organizadores, ya sea por algún tipo de parentesco, amistad u otro, en cierta forma aprovechando la idea de mantener un trabajo informal. ¿Tenemos reclamos porque le molesta? No es por cómo canta, sino que por Esta es una de las tantas fiscalizaciones que realizan municipios de todo el país. Solamente voy a dejar una notificación que estuvimos aquí, conversamos y que le solicité. No hay problema. Pese a las duras sanciones, hay preocupación por este tipo de eventos que no terminan. Providencia con más de 1.600 reclamos por ruidos molestos y Santiago Centro casi 4.000 solo el último mes. Llamado también a la ciudadanía que denuncie. Es fundamental la denuncia. Por eso que vamos a ser muy duros en fiscalizar y en sancionar a estas personas. Porque realmente tenemos que ser capaces de ponernos en el lugar de los demás. Las fiestas continúan, el desorden y el descontrol que sufren los vecinos y preocupa más que nunca a las autoridades. Luego de más de 2 meses sin nuevos contagios de COVID-19, los estudiantes de Rapa Nui volverán a clases presenciales, esto a partir del 1 de julio. Primero lo van a hacer los alumnos de enseñanza media y así paulatinamente el resto de los niveles. Una determinación que fue autorizada por el Ministerio de Educación bajo estrictas medidas sanitarias, pero únicamente para esta comuna insular. Claudia se prueba su nuevo overol, mascarilla, gorro, todo listo para el retorno a clases. Este será su nuevo uniforme desde el próximo miércoles, cuando los alumnos de Rapa Nui vuelvan a sus aulas. Ya está todo dispuesto, el 1 de julio es el día. Directores de los establecimientos recibieron kits sanitarios para un regreso seguro. Están muy ansiosos en volver, sobre todo los cursos más grandes. Los cuartos medios, que todos sabemos que el año es súper cortito. Lo primero va a ser realizar un trabajo en la parte de contención y emocional con cada alumno, sabiendo cómo la pasaron en esta primera etapa de esta pandemia. En marzo surgió el primer contagio importado en el territorio insular, brote que terminó con 5 casos confirmados, pero tras drásticas medidas como cuarentena y estudios de trazabilidad se logró frenar el avance de la pandemia. Tras una solicitud del alcalde se dio el vamos a un retorno paulatino de los estudiantes. De los 1.500 que son en total, el próximo miércoles solo entrarán 65. La forma como lo vamos a hacer es una forma gradual. Y eso habla en muchos sentidos, gradual, porque da la opción que los niños también puedan participar de las casas si su papá, su mamá, su papá no lo quiera enviar a clase presencial. Pero estamos listos para volver. Analizamos esa propuesta y en conjunto con el Ministerio de Salud se determinó que se dan las condiciones sanitarias en la isla. Quiero ser claro en señalar. Esta reapertura de las escuelas está trabajándose solo en la isla de Rapa Nui, donde se dan las condiciones sanitarias y el alcalde en representación de su comunidad hizo una solicitud expresa en ese sentido. Retorno voluntario que genera desconfianza entre apoderados y el gremio de profesores que temen se genere un nuevo brote. No estoy de acuerdo que entren los niños al colegio por el tema de los vuelos charter que están llegando y pueden venir personas que pueden venir infectadas y hacerles daño a nuestros niños. Nos preocupa el que sabemos que los colegios son puntos de interacción física entre las personas, de cercanía física muy alta y que pudiera generarse a partir de esto una reactivación del virus que en algún momento estuvo en la isla. Regreso confirmado que por ahora solo aplica para esta comuna insular, mientras las autoridades aún no definen cuándo se retomarán las clases presenciales en otras zonas del país. En los próximos días se sabrá cuántos alumnos regresarán a sus aulas y cuántos apoderados preferirán que sus hijos sigan estudiando en casa para evitar un eventual contagio. Y el gobierno ordenó el abandono del país de 2 ciudadanos palestinos que protagonizaron serios incidentes en un edificio de Recoleta, como por ejemplo, lanzaron bidones de agua como si fueran proyectiles para destruir autos de los residentes. Todo habría comenzado porque los obligaron a usar mascarilla en las áreas comunes. Eran sumamente impulsivos.
Exhortaban con vehemencia su agresividad. Transmitían desprecio con expresiones peyorativas. Este país hacer magia negra para todas personas acá, para todos extranjeros. La actitud desafiante la sufrían conserjes y administradores. Generaron temor en la comunidad de nuestro edificio, nuestros residentes que están cumpliendo con la cuarentena. Indudablemente la sensación de inseguridad también la vivían los vecinos. Personas muy extrañas, violentos, intimidantes, la forma de expresarse. Dos ciudadanos palestinos que sembraron el temor dentro de la comunidad de este edificio de Avenida Perú de Recoleta. Desde estos departamentos aseguraron, cuando empezó la pandemia les pidieron a estos dos hombres que por favor utilizaran mascarillas. No recibieron bien la solicitud, lo tomaron casi como un insulto, dicen los vecinos. Luego empezaron a actuar de esta forma. Ahora, mirar, todo Chile, voy a destruir. El viernes pasado se vivió el episodio más violento. Lejos de mantener un estado de sosiego, lanzaron bidones cargados con agua, sin siquiera tener una mínima intención de ocultarse. Abolladura en el marco de la puerta, que esto fue producto de la caída de la botella de 5 litros de agua. La seguridad de mi familia era lo importante en ese momento. Yo tuve que sacar con resguardo policial a mi hija y a mi señora, ambas llorando. Yo bajé corriendo por la escalera para que me pudieran ayudar a sacar a mi familia, que estaban encerradas en las piezas. Llamaron a carabineros y ambos fueron detenidos. Carabineros, el policía quieren entrar y no quieren destruir la puerta. Fueron formalizados por daños, amenazas y receptación, pero quedaron en libertad. Ellos arrendaban aquí, los vecinos avisaron al dueño y en conjunto decidieron cambiar las chapas, pero volvieron. Al no poder entrar, intentaron pernoctar afuera del edificio. ¿Podemos conversar un segundo? Quiero hablar contigo. No soy vecino, soy periodista. No quiero nada. La misma comunidad les ofreció un hostal, pero ellos no aceptaron. Mientras continúa la investigación, el gobierno decretó una orden de abandono contra estos dos ciudadanos extranjeros. Se encontraban en condición irregular en Chile y por lo tanto lo que corresponde es que o regularicen su situación o hagan abandono del país. Jack Abawad, palestino, efectuó declaraciones falsas respecto a su domicilio y tiene un plazo de 15 días para abandonar el país. Naim Abawad, de la misma nacionalidad, está irregular desde el 1 de marzo de este año. La Intendencia inició un proceso de expulsión en su contra. Un poco de relajo, pero nosotros no vamos a estar tranquilos hasta que terminen las medidas judiciales que están en este minuto. Llevaban 1 año y medio viviendo aquí, debían algunos meses de gastos comunes. Ese ímpetu avasallador y esa actitud extremadamente violenta terminó en que tuvieran que enfrentarse a la justicia, sumado a que ahora tendrán que ver los trámites para regresar a su país. Desde la comunidad dijeron que continúan merodeando las inmediaciones del edificio. En tanto, hasta Valparaíso llegó el presidente Piñera, quien recorrió junto a autoridades de salud y defensa el buque Sargento Aldea de la Armada, que está prestando servicio de salud para descongestionar la red asistencial en tiempos de pandemia. El mandatario aseguró que en Chile estamos experimentando una leve mejoría y que el gobierno estaba trabajando para que continúe en el tiempo. Por fuera, una embarcación frente a los cerros de Valparaíso. Por dentro, un centro de salud, pabellones, equipos médicos, profesionales que forman parte de este hospital flotante. Un apoyo para enfrentar la pandemia a la red asistencial. Todas las personas que no se pueden realizar sus operaciones por el tema del coronavirus puedan tener resolución en este momento. Los pabellones cuentan con todas las capacidades para realizar intervenciones quirúrgicas, las mismas que se realizan en los hospitales del servicio público. El buque multipropósito Sargento Aldea de la Armada llegó a Valparaíso desde el puerto de Talcahuano, donde los especialistas realizaron 63 operaciones quirúrgicas. Eduardo Ramírez, uno de los pacientes, fue intervenido a bordo.
una cirugía que tenía pendiente en lista de espera. Finalmente, el procedimiento médico fue concretado con éxito en medio de la crisis sanitaria. Me intervinieron a mí de una operación, ¿no es cierto?, que tenía anteriormente en mi pierna izquierda. Me extrajeron un tornillo, tienen los espacios físicos para poder realizar este tipo de trabajo. Imponente desde el aire, 180 metros de eslora, capacidad hospitalaria para 22 camas y 2 pabellones, altamente equipado para recibir pacientes y aumentar cobertura, que está entregando la exigida y demandada red de salud, especialmente del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. El presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a los ministros de Salud y de Defensa, recorrieron los pasillos y las salas quirúrgicas de la embarcación, donde el mandatario se refirió a la situación del coronavirus en el país. En Chile estamos experimentando una leve mejoría y estamos trabajando intensamente para que esa leve mejoría continúe en el tiempo. ¿En qué se traduce esta leve mejoría? En que han disminuido los contagios. En la última semana se produjo una reducción de un 14% en el número de contagios en nuestro país, y eso es una buena noticia. Pero esto, bajo ningún punto de vista, significa que vamos a bajar los brazos, todo lo contrario. Buque habilitado para recibir vehículos de emergencia, hospital móvil que navega por las costas del país, brindando apoyo logístico a distintos servicios de salud regionales, para atender a pacientes que esperan una intervención por complicaciones médicas no relacionadas con el COVID-19. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar dispuesto a dejar el poder el año 2022 si así lo deciden los ciudadanos a través de un plebiscito. Para ello, el mandatario llamó a los venezolanos a reunir firmas para pedir un referéndum revocatorio de su cargo, según lo establece la Constitución de su país. Maduro, quien asumió en abril de 2013, fijó el referéndum para el 10 de enero del 2022. El anuncio lo hizo en un acto oficial para conmemorar los 199 años de la independencia de Venezuela. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro. Y si el pueblo recoge la firma suficiente, como exige la Constitución, para un referéndum revocatorio, iremos a referéndum revocatorio a medirnos en las urnas electorales y será el pueblo quien decida. No será un puñado de golpistas, no será el gobierno de Estados Unidos. En Venezuela, quien decide, quien pone, quien quita, es el soberano pueblo de Venezuela a través de su voto. Y de regreso a nuestro país vamos a revisar el tema de las ollas comunes, porque fíjese que en tiempos donde se está buscando reducir la movilidad en el Gran Santiago, la Subsecretaría de Prevención del Delito activó un protocolo para el funcionamiento de las ollas comunes. Los organizadores deberán empadronar a quienes participen en ellas y serán ellos mismos quienes deberán entregar las raciones para evitar aglomeraciones. Chicas que se van a entregar el almuerzo a nuestros enfermos, a nuestra población y a los adultos mayores que no se pueden movilizar. Así que les vaya bien. Hoy la olla común de la población Renacer de la Maule en la comuna de Renca cumple 2 meses funcionando. Estamos llegando casi a las 15.000 raciones en estos 2 meses. Y bueno, lo sentimos que como que lo están limitando un poquito en el tema de esto de los protocolos y todo de las ollas comunes. Eso porque esta semana, en medio de la restricción de permisos de movilidad, la Subsecretaría de Prevención del Delito emitió un nuevo protocolo para el control de las ollas comunes y quienes participan en ellas. El protocolo establece que son los alcaldes quienes determinan cuáles son las personas que están realizando esta labor, el lugar, que cuenten con las medidas de sanidad, y eso se envía a Carabineros. El oficial más alto de cada comuna es el que autoriza este permiso para poder ayudar y colaborar en la alimentación de las personas. A través de este documento buscan empadronar a quienes participan de las ollas comunes, pero también que sean estos mismos los que entregan las raciones para evitar aglomeraciones. Eso se debe coordinar con el municipio y el objetivo es que puedan distribuirlo para que las personas no tengan que salir de sus domicilios. Una situación que dificulta el accionar de varias ollas comunes que no cuentan con la capacidad para hacer entrega casa por casa,
Según el catastro de la subsecretaría, en Chile hay al menos 400 ollas comunes. La de Pablo entrega 550 raciones de alimentos por día. Es imposible porque no contamos con la logística y con la gente para poder llegar a todas esas raciones para ir a dejarlas a la casa. No contamos con los implementos, o sea, no contamos con esas bandejitas que se entregan. Por eso son varios los vecinos que hacen fila fuera de estos lugares con sus ollas en la mano, intentando mantener la distancia física. En Santiago Centro, Luis y otros miembros del barrio llevan casi 3 meses levantando esta olla, que hoy está entregando 200 colaciones al día. Tampoco contamos con los mecanismos para poder movilizarnos a través de distintos lugares para poder llevar nuestros alimentos. Nosotros no somos el municipio, nosotros no somos una entidad pública grande, somos un grupo de jóvenes, amigos, vecinos que vienen aquí a participar para poder ayudar y entregar un poco de ayuda a la comunidad que lo está pasando mal. Buscar un protocolo que homogeneice el cómo trabajas esta realidad es parte de no entender lo que está pasando en los territorios. Y entonces, lo más simple hubiera sido asumir por parte del Ministerio de Desarrollo Social esto como parte de su plan de emergencia. Clarisa habla con propiedad. Participó en las ollas comunes de mediados de los 80. El contexto era otro, pero el problema del hambre el mismo. Volvemos a Renca. Allí también funciona la olla común de hijos de la calle hace más de 20 años. Mauricio preveía que en algún momento las exigencias aumentarían para las ollas comunes. Por eso, en conjunto con su equipo, idearon un plan. Es un vale. Acá las personas están empadronadas, la mayoría de las personas que vienen a buscar alimentación están todas empadronadas desde hace rato, en donde ellas vienen con esta ficha y sale su nombre, su RUT, empadronada en nuestra organización, y sale el número de personas a las cuales pertenecen las raciones que él viene a buscar. Un vale que conocen los carabineros de la comuna. A través de un acuerdo verbal con los dirigentes de esta olla, saben que quienes lo portan se dirigen a retirar alimentos. Hoy no existe un permiso especial para quienes deben asistir en busca de un almuerzo a las ollas comunes. En este ámbito, desde la autoridad sanitaria hay que tener un grado de flexibilidad para las personas que, producto de la urgencia alimenticia, se desplazan para alimentarse en una olla común. Lo que hemos buscado ahí es alguna fórmula que la estamos evaluando todavía cómo hacer para que los vecinos que tengan que ir al lugar donde está distribuyendo los alimentos vayan por turno para que no se generen aglomeraciones, y ha funcionado con relativa normalidad y esperamos ahora poder tramitarle algún tipo de permiso para que él pueda ir a buscar este alimento. Siempre van a haber eventualidades que tendrán que verse en el lugar, y obviamente eso va a tener que tener una salida en el lugar, es decir, si hay un control, verificar cuál es la actividad que se está realizando y el porqué del desplazamiento. El documento también establece que serán los municipios los encargados de proporcionar implementos sanitarios y medios de diversa índole para realizar dicha acción. En Santiago y en Renca, los alcaldes señalan estar entregando aportes a las ollas de sus comunas. Y el gobierno no ha llegado con aporte a las ollas comunes. Los municipios, ha venido 3 veces el municipio de Renca aquí a esta olla común a entregar para 3 raciones, para 100 raciones. Ellos deberían a nosotros entregarnos esos suministros, pero hasta el día de hoy no han entregado absolutamente nada. Hay que ser enfático en eso. Solamente nos han traído alguna ayuda con el tema de aguas minerales y una ayuda de pan que nos entregan en las mañanas. Las ollas comunes son iniciativas que nacieron por la generosidad de vecinos que, organizados, decidieron ir al rescate de las familias donde la ayuda ha sido insuficiente y el alimento escasea. En estos 3 meses han solventado miles de hogares y seguramente lo seguirán haciendo durante julio, agosto y quién sabe cuántos meses más. Ya, mi amor. Y en Perú la situación se hace cada vez más compleja. A los más de 8.000 muertos ahora se suma la polémica entre el gobierno y las clínicas privadas. Todo esto durante una semana donde el comercio reabrió sus puertas tras una extensa cuarentena. Protestas, detenidos y apertura del comercio tras casi 100 días de cuarentena. Es que las cifras de Perú también son alarmantes y en medio de la pandemia y la inminente necesidad de camas y respiradores, el presidente Martín Vizcarra advirtió que el Estado podría tomar control de las clínicas. Esto de no llegar a un acuerdo con los privados sobre las tarifas de atención, y para eso dio un plazo de 48 horas. Que hay un plazo y lo vamos a cumplir, es que esperemos que antes se llegue a un acuerdo, es que hay los mecanismos legales para poder garantizar el uso de esos servicios en bien de la ciudadanía. No con el ánimo de
de quedarnos con una propiedad privada de manera definitiva y permanente. Ese no es dar el servicio a la población al precio justo en el plazo que dure la pandemia. Al menos 30 manifestantes fueron detenidos. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes que se dirigían a la Plaza 2 de Mayo. Esto demuestra que hay un gobierno que restringe las manifestaciones y el reclamo de los trabajadores frente a los despidos masivos que venimos sufriendo, y además somos presionados y chantajeados para rebajar nuestro salario, y el gobierno ya 100 días que en la práctica nos ha encarcelado sin ninguna ayuda económica. Los profesionales de la salud exigen equipos de protección y un bono de 160.000 pesos chilenos. Todo esto en medio del avance de infecciones en sus propias filas. Médicos y enfermeras se manifestaron pacíficamente. Hoy hemos amanecido sobrepasando los más de 7.000 fallecidos por esta pandemia. Estamos cerca de 240.000 pacientes y estamos en el día 94 de la cuarentena, una cuarentena mal manejada, sin soporte social. Mira lo que está pasando, la gente tiene hambre, no tiene que comer, tiene que trabajar. Ya nos vamos. En los últimos 99 días, los centros comerciales de Perú solo permitieron la operación de supermercados, farmacias y bancos. Pero a partir de esta semana, todos los negocios reabrieron después de un cierre obligatorio que comenzó el 16 de marzo pasado. Como les digo, esta va a ser una reapertura progresiva. Perú registra 8.045 muertes y más de 254.000 infecciones por coronavirus en un sistema de salud al igual que muchos ya colapsado, aunque en las últimas horas se llegó a un acuerdo entre privados y el gobierno. De esta manera el Estado peruano pagará una tarifa plana para que las clínicas puedan asistir a quienes ya no alcanzan a atenderse en el sistema público de salud. Limitar las ganancias de las ISAPRES, esa es la idea que puso sobre la mesa el ministro de Salud, Enrique París, y que generó inmediatas reacciones. La propuesta sería establecer un tope máximo de utilidades y todo lo que se registre sobre ese monto sea utilizado en beneficios directos para los propios afiliados. Las aseguradoras dicen que están disponibles para avanzar en reformas. Yo creo que hay que limitarle la ganancia a las ISAPRES. Sí, porque la ISAPRES sí que ganan mucha plata. Ya llevamos cuánto tiempo y ellos lo único que hacen es enriquecerse con este tema. Hay mucha gente que no les paga las licencias, ¿cachai? Entonces hay muchas cosas que están mal. Ojalá que se haga lo que el ministro estaba pidiendo. A menos de 2 semanas de llegar al cargo, Enrique París encendió el debate. En diálogo con los senadores de la Comisión de Salud, se mostró partidario de limitar las ganancias de las ISAPRES. Uno le puede decir a las ISAPRES, mire usted, el margen de ganancia legítimo que va a tener va a ser del tanto por ciento. Solo en los últimos 5 años las ISAPRES acumulan utilidades que superan los 196.000 millones de pesos y aunque el 2019 cayeron un 85% respecto al año anterior, para la autoridad es necesario establecer un tope máximo. Es un negocio, sí, pero también tiene que ser justo para todos y para muchos. Un tema que el ministro abordó nuevamente este jueves, explicó que la idea es que las ganancias sobre el límite propuesto se deban destinar a beneficios para los propios afiliados. Lo que nosotros queremos repetir o asimilar es lo que hacen las mutuales, que hay un margen de esas ganancias que se dedican a la prevención, a la atención primaria, a facilitar, por ejemplo, compra de medicamentos o de vacunas que no están en el plan nacional. Una idea valorada por académicos y exministros de salud, aunque piden avanzar mucho más. Creo que el objetivo no debiera ser disminuir las ganancias de la ISAPRES, sino cómo hacer un sistema de salud que permita que haya equidad en el acceso y en el tratamiento y que la salud sea un derecho. Yo espero que con el cambio de la Constitución la salud quede establecida como un derecho. Creo que el debate es más profundo. El precio, las utilidades, el costo y otras variables como la selección al ingreso, como el manejo de las ISAPRES, pasa por una reforma profunda.
Y es ese proyecto de ley el que aún se tramita en el Congreso y el que el gobierno busca reactivar junto al perfeccionamiento del sistema público de salud. Las ISAPRES ya solicitaron una reunión con el ministro para abordar el tema y aseguraron que quieren ser parte de la solución y el camino es avanzar en esa reforma. Un debate que se reinstala los posibles cambios al sistema privado de salud. Y el día después de la tromba marina que afectó a la caleta de Yico en el Maule, reveló los graves daños tras su paso. Varias viviendas quedaron sin techo y sus habitantes aún no pueden creer lo ocurrido. Los expertos aseguran que estos fenómenos serán cada vez más frecuentes. Ah, viento, viene una ventolera, ahí está, lo estoy viendo en directo, ahí está, levantó una casa, ojalá Dios quiera que no llegue aquí. Levantó una casa, mírenla, mírenla, ahí van. El relato de quien grabó este video demuestra el asombro y temor que se vivió en la localidad de Yico. ¡Mira la plaza aquí! ¡Mira cómo pasa por el lado de mi casa, güey! ¡Qué terrible, güey! El registro comenzó por la curiosidad de los granizos que caían en esta caleta del Maule, pero lo que vino después superó con creces ese fenómeno climático. Y una de las planchas que venía aquí, venía directo a mí. Y ahí fue donde yo me aferré a la casa arriba y dije que sea lo último que tenga que grabar. Y de repente se clavó y quedó ahí al lado, a 3 metros de donde estaba grabando yo. Con más tranquilidad, Juan Carlos narra su experiencia mostrando los efectos que dejó la inesperada tromba marina. Voladura de techumbres, árboles arrancados de cuajo y cortes de luz fueron los daños del fuerte viento que duró cerca de 1 minuto. Pasó aquí, mire, ahí este es un picadero, una media luna, y ese es un quinzo que tienen ahí. Le sacó el teso y cayó toda la laguna. El miedo se apoderó de quienes tienen la desembocadura de la Laguna Torca detrás de sus casas. Fue por ahí donde ingresó la tromba marina hacia el sector urbano, un evento que difícilmente podrán olvidar. Oiga, si lo pilla uno, se lo lleva no sé para dónde, porque es una cosa que se levanta y después levantó. Al día siguiente de la tempestad llegó la calma a Yico, salió el sol y su gente junto a cuadrillas municipales a reparar los efectos de la tromba. El día demostraba el impacto y la fiereza que tuvo el evento meteorológico. Hasta aquí nomás llegó mi casita, dije yo. No, pero no fue así, estaba muy bien, las planchas están bien puestas, pero sí, anoche pasé para la noche porque aumentó mucho una gotera, así que ahora... Hoy día ya hay que poner esos plásticos ahí hasta cuando termine la temporada. No tenemos personas lesionadas y efectivamente los daños estructurales que se generaron son más bien estructuras de galpón, bodegas y otros, y que por cierto están hoy día en proceso de reparaciones. Si bien es la primera vez en este pueblo de Bichuquén, no es una novedad en el país, un fenómeno que llegó para quedarse debido al cambio climático. Y normalmente son muy difíciles de predecir porque se provocan en una relación térmica entre el mar y la atmósfera, y que si esta diferencia térmica es muy profunda, normalmente llegan a la costa en forma de tornados. Efectos de un sistema frontal que no solo ocasionó daños, también provocó fuerte nevazón en el Parque Nacional Radal Siete Tazas y la recuperación de caudales, como el del río Maule en la cordillera de San Clemente. Es lo positivo que nos dejó este evento climático en la zona central del país. Y este jueves comenzó el pago del llamado Ingreso Familiar de Emergencia 2.0. Este beneficio renovado, que tiene más recursos y más cobertura, podría beneficiar a cerca de 2,2 millones de hogares. 7 personas viven en esta casa de Recoleta. Como a miles de familias, el coronavirus les golpeó fuerte el bolsillo. Elena vive con sus hijos y su esposo, quien ya no puede salir a trabajar como antes. El único que tiene ingreso es él nomás, es el único que trabaja y dependemos de eso. Y no se puede salir a trabajar cuando hay cuarentena, esto de del toque de queda. Elena y su familia fueron beneficiados con el ingreso familiar de emergencia 2.0 y recibieron 500.000 pesos. Una ayuda grande porque uno igual, como les digo, uno tiene deuda y vienen estas de la luz, del agua, del gas. Este jueves comenzó el segundo pago del ingreso familiar de emergencia, esta vez renovado, aporte que busca paliar de alguna forma las urgencias económicas derivadas del coronavirus. Que significa esencialmente mejorar los beneficios y ampliar la cobertura.
Segundo pago del ingreso familiar de emergencia. Si el mes pasado fue de hasta 65.000 pesos por integrante del grupo familiar, hoy fueron hasta 100.000 por cada uno, porque los primeros beneficiados fueron los hogares con trabajadores informales o sin ingresos. Así, por ejemplo, si en una vivienda hoy sin ingresos viven 3 personas, recibirán 300.000 pesos. Pero este aporte mejorado en el Congreso también apunta a quienes tienen ingresos o pensiones, pero no superan los 100.000 pesos por integrante del hogar. De ser así, el Estado complementará el monto. Por ejemplo, si un trabajador está acogido a la Ley de Protección del Empleo y recibe 250.000 pesos, pero tiene a su cargo a 3 personas más, recibirá 150.000 para complementar y así llegar a 400. Este grupo lo recibirá desde el 10 de julio. Quienes ya recibieron el primer pago, quienes ya lo solicitaron y por alguna razón, porque el IFE de la ley anterior era más disminuido, no fue otorgado. Esas familias tampoco requieren solicitarlo nuevamente. Están automáticamente incorporados. El gobierno busca llegar a 2.200.000 hogares en Chile, por eso llama a postular en www.ingresodeemergencia.cl hasta el 9 de julio. Medida que surgió debido a la crisis económica que generó el coronavirus. Miles se quedaron sin empleo, pero si alguien encuentra un trabajo, ¿perderá el beneficio? Una familia que obtiene 400.000 pesos o su complemento, esto no se pierde, porque, por ejemplo, una de las personas obtuvo un mejoramiento de su condición económica. O sea, esto se mantiene durante la emergencia. Eso es muy importante para el ingreso familiar de emergencia. Quien tiene pensión básica solidaria y es mayor de 70 años, tiene derecho inmediato, automático, a recibir el complemento, lo mismo que las pensiones de básicas solidarias de invalidez. El primer paso y uno de los más importantes para acceder al beneficio es estar inscrito en el Registro Social de Hogares, de ser necesario incluso actualizar los datos. Si no está registrado, aún lo puede hacer. Y un repartidor de delivery fue acribillado en Buin. Desconocidos simularon un pedido de sushi para robarle la moto y matarlo. El hecho desnuda los riesgos que un sinfín de estos trabajadores están sufriendo día a día en medio de la pandemia. Estas velas a orillas del denominado Camino El Recurso son el recuerdo fresco de lo que ocurrió pocas horas antes a las afueras de esta dirección en la comuna de Buin. Hasta este lugar llegó Jorge Lecaros, de 33 años, repartidor de delivery. Alrededor de las 19 horas y a bordo de su motocicleta, arribó con el pedido que desde este domicilio realizaron al restaurante de sushi Heavy Roll en Alto Jahuel, o al menos la dirección que dieron, pero... Llegó el joven con un supuesto pedido y que esta era la dirección. Y como dijimos que acá no habíamos pedido sushi, quedó él ahí y de repente solamente se escucharon los disparos. Disparos de sujetos presuntamente autores del llamado que hizo el pedido y que llegaron en un vehículo para, en definitiva, robar la moto de Jorge y darle muerte en el mismo lugar. Quienes lo conocían mantienen sus teorías. Él igual a veces decía que era como arriesgado y todo, pero... nunca llegó contando que le había pasado algo, alguien lo había en realidad como amenazado, nada. Yo creo que esto lo hicieron por el tema de que vieron que él tenía su moto, una linda moto. Fue un falso llamado, fue una emboscada en definitiva. Está la Policía de Investigación, está la PDI encima de ese homicidio. Emboscadas en contra de repartidores de alimentos a domicilio que en tiempos en que la pandemia no se detiene atestan nuestras calles, fenómeno que también se da en otros sitios. En Villa Luz Uriaga, localidad de San Justo en el Gran Buenos Aires, Argentina. Así 5 motochorros asaltaban hace unos días a un delivery que lograba resguardarse en la vivienda de su cliente. Adiós moto y claro, también pedido. Investigan que la banda esté especializada en este modus operandi en medio del coronavirus. Pero de regreso en Chile, de algún modo lo que ocurrió en Buin impacta, pero no sorprende. Manejando mi motito, me cruzaron, me cerraron con un vehículo y se bajaron 3 tipos a quererme robar. Pero felizmente había gente y como que se fueron, se corrieron. Da miedo, a veces recibes un pedido, ves la zona y te pones a pensar
pero la necesidad a veces nos obliga a tomar riesgos. Riesgos que han sido visualizados por aquellos del rubro alimenticio que han optado por un servicio de delivery propio y definitivamente apostando por la fidelidad. Nosotros tenemos los mismos clientes que nos siguen desde 7 años, de cuando empezó esta grande historia. No quieren, no consideramos amigos, entonces nosotros vamos allá, les traemos el pedido. Es una opción de resguardo, pero se sabe que cada caso es diferente. Desde la industria de la gastronomía están conscientes de los cambios que han debido hacer durante esta pandemia. Los viven día a día, pero también saben de lo expuestos que están. Tenemos una sensación de que hay bastante delincuencia y por lo tanto es muy necesario en ese sentido que tengamos mejores medidas de seguridad. Pero las demandas son múltiples, así lo entienden desde el Poder Central. La solución, dicen, es el trabajo mancomunado. De todos depende. El llamado es a denunciar. Es imposible tener un PDI en cada esquina, un militar en cada plaza o un carabinero en cada manzana. Todos tenemos que fiscalizar. La muerte de Jorge Lecaro se convierte sin duda en un caso emblemático en el transcurso de la emergencia sanitaria. La Fiscalía Occidente y la PDI trabajan para dar con los autores de su muerte a la brevedad. Me he ofrecido actuar como interlocutor entre los parlamentarios y la ministra del Trabajo. El titular de Salud, Enrique París, sorprendió con esta declaración tras revelar el rol que pretende cumplir entre el gobierno y quienes promueven el postnatal de emergencia, una iniciativa inconstitucional de acuerdo al criterio del Ejecutivo. El proyecto vivirá una jornada clave este viernes cuando una comisión mixta analice su admisibilidad. Las madres que estén en postnatal o que su periodo de postnatal se venza de aquí en adelante tengan acceso a la Ley de Protección del Trabajo. Poco más de un día ha pasado desde este anuncio presidencial que para muchos venía a ser la salida política al postnatal de emergencia, iniciativa inconstitucional para el gobierno. Dos ideas distintas de cómo enfrentar un mismo problema, una pugna que hoy suma a un nuevo actor. Todos los proyectos de ley que hacen irrogar gastos económicos al Estado son de origen en el Ejecutivo. Y me he ofrecido, obviamente, a actuar de interlocutor entre ellos y la ministra del Trabajo. El titular de Salud no solo confirmó que sostuvo una reunión con la bancada transversal por el postnatal de emergencia, también que pretende convertirse en un puente entre los parlamentarios y la ministra del Trabajo, a solo horas que sesione la comisión mixta que deberá resolver la admisibilidad de este proyecto. Valoramos que el ministro París esté dispuesto a conversar. Es lo que faltó durante estos casi 3 meses desde que ingresamos el proyecto de postnatal de emergencia. Yo valoro y me quedo con las palabras del ministro París en que va a mediar acciones para hacer ver al Ejecutivo lo necesario que es este proyecto. Un rol inesperado el que asumió Enrique París, sobre el que, consultados por TVN, en el Ministerio del Trabajo no quisieron hacer referencia, algo que pretendían mantener en bajo perfil hasta mañana, quienes apuestan por seguir con el postnatal de emergencia como camino paralelo a la opción de la moneda, una que, según el Ejecutivo, implica una alternativa más integral, beneficiando a cerca de 850.000 personas con la posibilidad de acceder a la Ley de Protección del Empleo para madres, padres y cuidadores de menores en edad preescolar. El rol del gobierno es tratar de llegar a abarcar a la mayor cantidad de personas posibles que están viviendo una situación angustiante. 1.600.000 niños tienen menos de 6 años. Y esos padres hoy en día no estaban contemplados en el proyecto. Proyecto que, según declararon en Convergencia Progresista y el Frente Amplio, no cumple con el objetivo original de proteger la actual situación laboral e ingresos de las madres, como, según ellos, lo hace el postnatal de emergencia, que mañana podría tener una jornada clave. Desde el Frente Amplio y junto con Convergencia Progresista esperamos que el gobierno entienda lo que implican las labores de cuidado y deje de insistir sobre la inadmisibilidad de esta iniciativa. La propuesta del gobierno no basta, porque en definitiva precariza la situación laboral de las madres. Creo que el postnatal de emergencia sí es constitucional, necesario y urgente. Tengo la esperanza y la convicción que con buena voluntad, con el apoyo del gobierno y la flexibilidad de los parlamentarios, podemos y debemos ir en ayuda de tantos padres que hoy día no tienen dónde enviar a sus hijos. Comisión mixta que tendrá a 7 hombres y 3 mujeres, las 3 diputadas, que tendrán que definir si el postnatal de emergencia es o no admisible a trámite, mientras el gobierno apuesta por un beneficio más amplio como salida política.
comprar por internet y retirar en los estacionamientos. Es parte de la nueva modalidad de venta que están implementando centros comerciales y supermercados para disminuir aglomeraciones, filas y por ende contagios. Pero ¿cómo funciona y en qué lugares está operando esta novedosa alternativa? Mire. Como si el coronavirus nunca hubiera existido. Así se ven las playas de decenas de ciudades del viejo continente. El distanciamiento social y las medidas sanitarias parecen haber quedado en el pasado. Los turistas buscan el descanso en playas atiborradas de gente en un continente en el que han muerto casi 196.000 personas y más de 2,5 millones han sido contagiados por el COVID-19. Lamentablemente tenemos que usar la mascarilla por protección por el COVID, pero un poco molesto, pero hay que llevarla. La Organización Mundial de la Salud alertó que a diario se están contagiando 20.000 personas y al menos 700 siguen muriendo en Europa a causa del coronavirus. Europa experimentó un aumento en los casos semanales por primera vez en meses. Hemos insistido en el riesgo de resurgimiento cuando se hacen más flexibles las medidas. En 30 países se observó un repunte de contagios que, si no se controla, llevará a los sistemas de salud al colapso de nuevo. Sin embargo, en los aeropuertos europeos desde hace varios días se observan turistas y viajeros que agradecen haber dejado atrás las restricciones para moverse dentro y fuera de sus países. Lo único que ahora, esta libertad que ya tenemos, sin justificar y sin nada, de ver a la familia y amigos, pues ya apetecía, la verdad. Este miércoles reabrió después de 3 meses la Torre Eiffel, un cierre que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial y cuyo final llenó de ilusión a centenares de turistas en pleno verano parisino. Teníamos mucho miedo de no poder visitar. Hemos tenido la mala suerte que el Louvre está cerrado, pero por lo menos la Torre Eiffel, que era nuestra ilusión, pues sí que podemos verla. La verdad es que estamos muy contentos. Suecia es otro de los países en los que las multitudes han buscado en los lugares turísticos aliviar el calor que ya sobrepasa los 30 grados. Si tienes mucho cuidado, no vas a la playa. Eso es lo que pienso. Pero ha pasado tanto tiempo ahora que creo que a veces olvidas tener cuidado. El gobierno sueco aceptó que su estrategia de apelar a la responsabilidad personal y no imponer cuarentena como en el resto de Europa fue una equivocación que se saldó con más de 5.000 muertos. Las cifras de muertos en Suecia son terribles y deberían poder haberse evitado. Eso ha sido lo peor de la pandemia y la pregunta me sigue carcomiendo. ¿Qué más podíamos haber hecho? La respuesta a esta pregunta ronda en las cabezas de los gobiernos europeos, la mayoría cuestionados por la reacción tardía o las medidas que impactaron brutalmente sus economías en medio de la peor tragedia sanitaria del último siglo. Bien, pues como toda la semana ya estamos con Daniel Silva para ponernos al día con lo que se sabe sobre el COVID-19. Daniel, entiendo que hay el primer tratamiento antiviral recomendado ya para el COVID. Así es, Iván, muy buenas noches. Queremos traerles las últimas novedades, las últimas noticias y hallazgos científicos respecto de el coronavirus. Lo que se sabe. Comenzamos entonces con la primera afirmación, señorita directora, si nos puede ayudar con eso, y es justamente, recomiendan el uso del primer tratamiento en Europa. Este es una buena noticia, de todas maneras. Quisimos comenzar con algo positivo porque la EMA, que es como el ISP, pero europeo, recomendó autorizar el tratamiento de un antiviral llamado Remdesivir. Hemos hablado varias veces de él. Hemos hablado muchas veces de este medicamento. Vamos a hacer un resumen muy breve. Es un medicamento fabricado por el laboratorio Gilead que se pensó originalmente para combatir el ébola. No dio resultados. Se hicieron un par de estudios para SARS-CoV-2, para coronavirus, que tampoco dieron buenos resultados en Asia. En Estados Unidos hicieron un último estudio y se dieron cuenta que hay una modificación leve, no tan significativa, en la tasa de mortalidad. Sin embargo, algo muy relevante que concluyeron los estudios publicados también tiene que ver con la reducción del tiempo de hospitalización. En varios pacientes graves se redujo el tiempo de hospitalización de 15 a 11 días. Son 4 días, pero 4 días en UCI que están saturadas es muy relevante. Te libera 4 días un ventilador mecánico, te libera 4 días personal intensivista, te deja un horizonte mucho más, digamos, atendible, sobre todo cuando el sistema de salud está estresado como el nuestro, que está al 90% de su capacidad ocupada. Exactamente, y es por eso entonces que se recomendó en Europa la autorización de este medicamento. No son los primeros, la FDA ya lo autorizó en Estados Unidos para los casos graves, los casos más críticos. En Corea del Sur
también se autorizó. ¿Por qué está dando tanta esperanza? ¿O qué es lo que hace específicamente este tratamiento contra el coronavirus? Escucha atentamente esta explicación porque es notable. Mire. Un virus, para poder copiarse, necesita poder hacer más copias de las proteínas, de toda la parte que comprende su estructura, la estructura típica, por ejemplo, de los coronavirus, pero también necesita hacer una copia del material genético que tiene las instrucciones para poder hacer más copias de sí mismo. Esta información genética está hecha de cadenas de bloques que se llaman nucleótidos. Estos bloques son como piezas de Lego. Entonces, la enzima encargada de copiar esta información genética va agregando estas piezas de Lego para poder copiar este genoma. Sin embargo, el Remdesivir se parece mucho a estas piezas y la enzima trata de incorporarlas. Sin embargo, es una pieza truncada, es una pieza que no encaja bien, que no funciona bien y de esa forma termina deteniendo el proceso de la copia del genoma del virus. Más claro, imposible. Me encantó la explicación de Nicolás Buena. Muy didáctico. Muy didáctico, y te quiero dar un dato en todo caso, porque este mismo laboratorio hace muy pocos días también está comenzando a probar este medicamento que se entrega de manera intravenosa, pero lo quiere hacer en modo inhalado. ¿Para qué? Para poder dárselo a pacientes. Exactamente, para dárselo a pacientes de riesgo antes de ser hospitalizados y así podría prevenir la hospitalización. Ahora, importante, esto tiene todavía que probarse en ensayos clínicos. Ahora, Iván, esto es Estados Unidos, esto es la Unión Europea, esto es Corea del Sur. Uno dice, bueno, ¿qué pasa con Chile? Porque más, perdón, ¿este medicamento está disponible en Chile? No, este medicamento se fabrica en Estados Unidos. ¿Y no se vende en Chile? Todavía no, y con un alto valor. Por lo tanto, es muy importante la pregunta, ¿qué pasa con Chile? Se lo preguntamos a una infectóloga, nos dijo algo muy interesante. Esto se ve como algo muy lejano, lo produce el laboratorio Gilead en Estados Unidos. ¿Hay alguna opción o hay algún interés al menos de parte de la comunidad médica local, chilena, de poder contar con esto? Nosotros sí tenemos interés de contar con esto, al menos como parte de estudios clínicos. ¿Sabes si es que hay algún tipo de gestión, por último, para poder conseguir algunas dosis? Nosotros como comunidad médica estamos solicitando de alguna manera al laboratorio que traiga el fármaco. Bien, hay gestiones en todo entonces a nivel de los médicos, también nos han comentado, para poder traer algunas dosis de este fármaco importante para pacientes graves hasta el momento. Eso ha sido el estudio. Ya, y eso sería como para hacer una prueba de los resultados que tenga nuestro país. Pero tú dices que además que es muy caro. Es caro, tiene un alto valor comparado, por ejemplo, con la dexametasona. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada de este corticoide? Que es corticoide, es otro tipo de... Es otra cosa, no es un antiviral. Este es el primer antiviral que se ha autorizado en Estados Unidos, la Unión Europea lo recomienda y también en Corea del Sur. Avanzamos, señorita directora, con otro tema que quizás muchos se están preguntando. ¿Cuánto falta para tener una vacuna? Sin duda es la pregunta del millón. Todos queremos que la vacuna esté lista mañana. Sin embargo, sabemos que hay que pasar por una cantidad importante de pruebas para que sea una vacuna eficiente y también para que sea una vacuna segura. ¿Cuáles son las novedades en esta verdadera carrera? Bien, la Universidad de Oxford, el Instituto Jenner, ya anunció que su vacuna, que ya está siendo fabricada en muchas partes del mundo, ¿te acuerdas? Va a estar lista o estaría lista, si todo sale bien hasta ahora y a la luz de los resultados, en 10.000 pacientes a este momento. Se está haciendo esa fase de estudio. Podría estar lista ya en el mes de octubre para poder fabricar las primeras dosis. No es la única buena noticia. También la vacuna del Imperial College se comenzó a probar en humanos. También hay otra en Japón, muy promisoria. Sin embargo, Iván, el tema que les quiero traer hoy día a ustedes y a ustedes que nos estaban viendo en sus casas, no tiene que ver con estas vacunas nuevas. Sabemos que hay vacunas con tecnologías nuevas que se están desarrollando muy rápido. Tiene que ver con otra cosa. Quizás la respuesta está en vacunas viejas. Vacunas antiguas. ¿Cómo así? Vacunas que han sido creadas para otros virus, para otras bacterias, para otras enfermedades muy comunes. ¿Que podrían ser utilizadas de igual manera o habría que hacer alguna modificación? No, están estudiando que esas mismas formulaciones, están estudiando que aparentemente tendría propiedades interesantes para poder combatir el coronavirus. Lo vemos en la siguiente nota, ponga atención. Hoy día, 149 formulaciones están en desarrollo, 122 de ellas están en fase preclínica y 25 ya se están probando en ensayos con seres humanos. Pero entre todas estas vacunas hay 3 que llevan la delantera en términos de investigación, seguridad y pruebas. Y no son tecnologías nuevas, sino que más bien se trata de 3 vacunas antiguas que podrían convertirse en un alivio a la espera de una cura definitiva. La vacuna contra la poliomielitis, la vacuna contra la tuberculosis y la vacuna triple vírica. Si hablamos de rankings,
La primera es la vacuna oral contra la polio. Era en el fondo una respuesta inespecífica, pero que podía aplicarse al coronavirus, que es en relación a disminuir la mortalidad y las complicaciones de cualquier otra infección. Y por eso que se ha postulado que podría ser útil en SARS-CoV-2. Otra de las vacunas que está en la mira es la triple vírica, desarrollada en 1971. Una formulación contra el sarampión, las paperas y la rubiola. Un grupo de científicos de la Sociedad Estadounidense de Microbiología reportó que es segura y que además puede ser efectiva contra el coronavirus. Y por último, pero no menos prometedora, es la vacuna contra la tuberculosis, conocida como BCG. Con 100 años de historia, esta vacuna también se está probando contra el coronavirus. A pesar de que se desarrolló para combatir una bacteria, algunos estudios han comprobado que tiene un efecto general como estimulante del sistema inmune y por eso sería de gran ayuda para los grupos de riesgo. El sentido de utilizar estas vacunas es promover lo que se llama la inmunidad entrenada. Esto hace que las células del sistema inmune estén más alerta y entonces esto ayuda a desencadenar una respuesta inmune más potente. 3 vacunas antiguas, 3 formulaciones pensadas para combatir enemigos del pasado que podrían ser un aliado inesperado contra esta nueva amenaza. Sin duda, una buena noticia, pero siempre tiene que recordar una cosa. Tiene que recordar una cosa y es por eso que quedó abierta la nota. Todavía hágase la idea de que no hay ninguna vacuna y probablemente, a pesar de todos los buenos auspicios, probablemente no haya una este año 2020, como dijo la OMS. Mientras tanto, hay que extremar las precauciones que ya conocemos. Es como la vacuna social. Sí, no va a haber una autorizada o recomendada por la OMS, pero ya Oxford ha dicho que en octubre ellos van a tener la de ellos listo. Distinto que se alcance a patentar y comercializar en todo el mundo, pero ellos apuestan a que la de ellos va a estar lista antes de fin de año. Si todo resulta bien. Por eso es mejor ponerse, yo siento, en el peor de los casos para que la gente extreme las precauciones. Avanzamos, señorita directora, con otro tema cuya pregunta puede sonar algo peculiar, algo extraña. ¿Se puede medir la infección con un gusano? Un gusano, un nematodo, ¿no? Un pequeño gusano milimétrico transgénico. Bien, esto tiene una explicación, ustedes lo están viendo en imágenes y también teníamos preparado una presentación acá para que usted... Aquí lo tenemos. Eso es una placa donde hay un gusano, obviamente está aumentado miles de veces. Este es un gusano milimétrico, muy pequeño, que en su fase adulta puede medir 1 milímetro y es completamente transparente. Se llama C. elegans y este es uno de los modelos animales más estudiados por los científicos, por diferentes laboratorios en todo el mundo. Incluso ha ganado varios premios Nobel gracias a este pequeño gusano. Vamos a explicar un poquito qué tiene que ver esto con coronavirus. Bien, una científica que lidera un equipo de científicos de primer nivel en Magallanes está proponiendo utilizar este gusano para poder ayudar en el diagnóstico de la infección, del nivel de la infección. Hoy día, para diagnosticar coronavirus o COVID-19, utilizamos PCR como el método más oficial. También hay test rápidos para medir la respuesta inmune de las personas. No es lo mismo. No es lo mismo que la presencia del virus. No es lo mismo la reacción del cuerpo una vez que ha estado en contacto con él. Exactamente. Sin embargo, lo que dice esta científica es, usemos este gusano para poder detectar el nivel de la infección, o sea, cuánto se ha propagado la infección en el cuerpo. Un dato que puede ser muy relevante para saber en el caso a caso cuánto ha avanzado la enfermedad en mi caso o cuánto ha retrocedido para poder a lo mejor acortar o aumentar también las cuarentenas de las personas. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Buena pregunta. Escuchemos qué dijo la científica. Una de las cosas que queremos hacer es evaluar cómo se modifica la infectividad en el contexto de patologías crónicas. Por ejemplo, si esa infectividad es mayor cuando hay un modelo, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, o si esa infectividad es mayor cuando hay un modelo en el que hay daño por estrés oxidativo, o si esa infectividad es mayor cuando tenemos un modelo de gusano de diabetes, por ejemplo, ¿ya? Entonces podemos evaluar la infectividad en distintas condiciones patológicas. Bien, y también lo interesante es que podrían probar fármacos, algas, extractos de plantas de Magallanes en estos gusanos microscópicos transgénicos infectados con COVID-19. Bueno, la pregunta que va a aparecer ahora, Daniel, tiene que ver con un tema que es preocupación permanente en nuestro sistema sanitario. De hecho, la anterior Autoridad de Salud decía que este es el talón de Aquiles, los ventiladores mecánicos. Hoy día las camas UCI están ocupadas más o menos al 90% a nivel nacional.
Hay novedades. Hay novedades interesantes. ¿Qué pasa con los ventiladores chilenos? Hay muchos proyectos, sin embargo, le vamos a mostrar imágenes del ventilador que adelantamos hace 2 semanas que ya se estaba probando en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. No es el único, no es la única novedad y atención, porque hay una gran oportunidad de financiamiento para estos equipos hechos en Chile. Mire. Dispositivo de asistencia ventilatoria mecánica es el nombre de este respirador, fabricado por ASMAR y la Universidad de Concepción. Dispositivo que ya ha sido probado en pacientes humanos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Nos parece que este ventilador probablemente cumple algunas de las funciones generales que nosotros solicitamos como Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, pero la propuesta en particular del Consejo va a ir por el lado de eventualmente hacer algunas mejoras que antes de pasar a la etapa de manufactura. Un soporte vital que debe cumplir 2 objetivos: oxigenar de manera correcta al paciente y proteger sus pulmones. Son dispositivos que ya previamente han pasado por modelos animales en la Universidad Católica y que han pasado por un laboratorio de ingeniería biomédica en la Universidad del Paraíso, porque por un lado nuestra idea es tratar de colaborar en generar soluciones para que estos finalmente logren ser efectivos, pero sobre todo seguros. El ventilador de ASMAR ya se probó en 5 pacientes, un modelo basado en los planos del MIT, que cuenta con un monitor que permite revisar parámetros y que genera alarmas ante cualquier anomalía. Ya tenemos un dispositivo de otra empresa, en este caso de DTS, que trabaja para la Fuerza Aérea. Tiene que pasar esa etapa antes de que empecemos las pruebas. Probablemente eso iba a ser la próxima semana. El ventilador mecánico Neyun, desarrollado por DTS, busca alcanzar las mismas prestaciones de los respiradores comerciales. Con un sistema de avanzada, este equipo impulsa un volumen controlado de aire durante el ciclo inspiratorio. El equipo consta de los siguientes elementos: una unidad de monitoreo, una unidad principal, una unidad de poder y una unidad mezcladora de gases. La unidad principal posee computadores, sensores y electrónica asociada para la operación de este equipo. Estos son 2 de los equipos apoyados por el Consejo Multidisciplinario de Facilitación COVID, una mesa de especialistas que instaló la capacidad técnica para poder validar los ventiladores que se están fabricando en Chile. Gracias a lo cual, varios de estos equipos que están avanzando en esta etapa van a recibir financiamiento Corfo por 800 millones de pesos para su fabricación, para aquellos estos proyectos que terminen las pruebas finales, que son las pruebas en humanos, que son las más complejas. Avances concretos para sacar adelante equipos que, se espera, estén listos para su fabricación en 3 o 4 semanas. Parte también de la organización del Ministerio de Ciencia y de Un Respiro para Chile, una iniciativa muy importante que puede ser vital en los días que vienen. Sí, claro, sobre todo pensemos que quedan del orden de 300 ventiladores mecánicos disponibles, más o menos, y evidentemente estamos teniendo tasas de contagio, ya lo decía el ministro, un poquito más baja, pero igual en torno a los 4.000 contagiados cada día. Bien, avanzamos entonces con un tema que usted por favor ponga mucha atención porque esta pregunta es clave. ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Cuánto dura la protección de nuestro sistema inmune una vez que nos mejoramos de coronavirus? ¿Cuánto dura la presencia de anticuerpos neutralizantes? Bien, se han hecho algunos estudios, sin embargo el último, el más prestigioso, la revista Nature, dio, la verdad, malas noticias. Se probó con 37 pacientes, un número pequeño, pacientes asintomáticos y también algunos sintomáticos. ¿Y por qué son malas noticias? Son malas noticias porque la inmunidad, una vez que las personas se mejoran, cuando están convalecientes, baja muy rápido. Dura muy poco, menos de lo que se esperaba. La mayor referencia son los coronavirus del pasado, el SARS y el MERS, cuya protección en anticuerpos dura aproximadamente 1 año o un poco más. ¿Y en este caso? En este caso, en este estudio, es muy importante acotarlo, dura entre 2 a 3 meses y luego bajan los títulos de inmunidad muchísimo. Espérate, ¿y eso podría coincidir, por ejemplo, con los casos que se han detectado en China y en algunos casos en Corea del Sur, donde personas que ya tuvieron coronavirus se han vuelto a infectar? Podría ser, falta porque ya más han pasado evidencia. ya un par de meses y quizás algo más de los primeros casos. Podría ser la explicación, pero todavía no hay evidencia documental severa concluyente respecto de casos de reinfección. No se sabe todavía, pero esto es una mala noticia porque finalmente la inmunidad dura muy poco. Baja muy fuertemente el número de anticuerpos que pueden estar después de que una persona se mejore. Sin embargo, esto es un estudio de 37 personas. Eso es muy relevante también bien acotado. De acotar. Sí, le preguntamos en todo caso a un experto de la Universidad Johns Hopkins, él es el director del Centro Global de Observación de COVID-19. ¿Qué fue lo que nos dijo? Pongo atención. Existe todavía, si no controversia, es ignorancia hacia cuál sería el tiempo de que durará esa protección. Para COVID-1, para lo que es
SARS, la protección se mantiene por mucho tiempo. Entonces, no podemos asumir que para este virus va a ser lo mismo, pero podemos establecer. ¿Y cómo podemos establecer que puede ser más duradera? Es debido a que el virus no está mutando con la aceleración que tienen otros virus. Esto es como se llama el nombre de esta sección. Lo que motiva el nombre es lo que se sabe hasta el momento respecto de la inmunidad. Todos los especialistas han dicho que en todo caso falta más estudios con un mayor número de pacientes. Iván Núñez. Y lo importante, Daniel, que son fuentes confirmadas, responsables y actualizadas de lo que se sabe hasta hoy sobre el COVID-19. Daniel, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Comprar por internet y retirar en los estacionamientos es parte de la nueva modalidad de ventas que están implementando centros comerciales y supermercados para disminuir aglomeraciones, filas y por ende los contagios. Bueno, pero ¿cómo funciona y en qué lugares está operando esta novedosa alternativa? Mire. Hola, buenas tardes, don Marco. Sí, con él. 4 bultos en total y 2 sueldos. Realizar todas las compras sin poner un pie en los locales. Esa es la nueva apuesta de supermercados y centros comerciales con la llamada modalidad Pickup, un sistema en que los consumidores hacen pedidos por internet o teléfono y luego retiran en estacionamientos establecidos, ahorrándose el costo de envío. Para eso habrán distintos encargados, como Pedro, que trabaja de chopper en un strip center, que incorporó esta iniciativa. A medida que llegan las solicitudes, tiene la libertad de comprar en cualquier local. Nos dirigimos al local, hacemos la compra por el cliente, siempre con una comunicación personalizada, cancelo, lo llevo a la cabina y de ahí se encarga mi supervisor en hacer la entrega. Yo no tengo ningún contacto con los clientes. Iniciativa que busca reactivar las ventas del comercio y de paso cumplir con el distanciamiento social. Los compradores todos se rigen bajo estrictas medidas sanitarias y los consumidores no tienen la necesidad de moverse de su auto. Esto ha permitido que el local de Claudio vuelva a tener vida. Tras un tiempo cerrado, se sumó a esta modalidad y sus ventas hoy repuntan a través de este sistema. ¿Para qué perder tu tiempo haciendo una fila, haciendo las compras, cuando alguien lo puede hacer por ti y tú llegas y lo vas a buscar? Me pareció la idea muy visionaria. O sea, esto empezó ahora, pero es para quedarse. En el caso de Patio Pickup, se encuentra en Peñalolén y Huechuraba. La compra mínima es de 5.000 pesos. Se pueden hacer por internet, WhatsApp o teléfono y busca beneficiar a 90.000 hogares. Sin duda que este y otros servicios eran muy necesarios y nos muestran la importancia de innovar y abordar una mayor diversidad de canales de contacto para facilitar el comercio, tanto en la pandemia como a mediano y largo plazo. Los supermercados tampoco se quedan atrás y también se suman, sobre todo teniendo en cuenta las largas filas de aglomeraciones que han vivido tras la pandemia. Acá los clientes, a través de la página web, deben agendar día y hora que desean comprar, y hay trabajadores que se dedican exclusivamente a este servicio. Como Camila, nos cuenta que esta nueva modalidad le da tranquilidad, ya que le permite disminuir al mínimo la posibilidad de contagio. Nos sentimos mucho más seguros, el cliente tiene muy claro lo que tiene que hacer, nos espera en el estacionamiento, tratamos de tener contacto cero con ellos. En la actualidad este servicio lo tienen 65 supermercados y esperan llegar a 100 este año, y está disponible en 14 de las 16 regiones del país. Las ventas de Pickup hoy día bordean las 35.000 oportunidades a la semana. Lo que buscamos y hoy día darles la seguridad en todas las instancias de compra. Una modalidad que llegó para quedarse y que irrumpe en medio de esta pandemia, en donde el comercio ya se las ingenia para salir a flote de esta crisis. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Las lluvias de los últimos días le dieron un pequeño respiro al lago Peñuelas en la región de Valparaíso. Pese a que su reserva de agua aumentó levemente, aún está muy lejos de su capacidad normal. Una situación que se repite en otras zonas del país, donde pese a las precipitaciones y la nieve, los embalses de riego están a un menor nivel que el año pasado. Son los vestigios de la fauna que hace algunos años vivía en este lugar. Más de una década de sequía que tiene una de las grandes reservas de agua de la región de Valparaíso a punto de desaparecer. Con una capacidad de 1.700 hectáreas, el lago Peñuelas hoy solo tiene 70 de agua. Alimentado íntegramente de lluvias, las precipitaciones caídas en los últimos días dan una pequeña señal de esperanza, pero el déficit sigue siendo considerable.
en comparación hasta finales de mayo, ¿cierto? Evidentemente ha habido una leve mejoría del cuerpo de agua de la Reserva Nacional Lago Peñuela, pero eso abarca, digamos, un 4% del total que debiese tener acumulado Peñuela en un año normal. Tenemos registros históricos. En el año 97 llovieron más de 1.100 milímetros para que el lago se volviera a recuperar luego también de una sequía muy similar a esta. Hasta el año 2015, este lago era fuente de abastecimiento de agua potable para la región de Valparaíso. Sin embargo, su baja sostenida terminó con el proceso, del que solo queda esta torre en desuso. Tener lluvias es una excelente noticia y además que haya más previstas en el futuro cercano, no cabe duda que es una excelente noticia, pero estamos muy lejos de estar siquiera en un año normal. El lago Peñuelas es un lago muy plano, es un lago extenso y plano, por tanto cuando llueve el espejo de agua aumenta de superficie, pero su profundidad es muy pequeñita, entonces, como os decía, está por debajo del 1% de su capacidad. Las precipitaciones registradas en la zona norte, centro y sur del país exceden el agua caída esta misma fecha del año pasado, pero siguen bajo los registros de un año normal. Los embalses de riego tienen solo 2/3 de lo normal, llegando solo a un 40% de su capacidad. Una situación más preocupante en embalses utilizados para el consumo humano. El año pasado teníamos los embalses a un 35%. Hoy día los tenemos a un 33%. Estos números son bajísimos, son la mitad de lo que tenemos normalmente como reserva de agua para las ciudades, que son, como digo, las más importantes del país, se encuentran en esta región de sequía. Aleja el fantasma que en efecto nos amenazaba hasta hace poco de posibles razonamientos de agua para las grandes ciudades de la zona central en el verano. Ese fantasma, afortunadamente, gracias a este junio, se ha alejado. Junio ha estado muy bien, esperemos que julio se mantenga en ese rango y podamos recuperar el nivel de los embalses que abastecen de agua a las grandes ciudades de la zona central. Lago Peñuelas en el que se abre una esperanza de retornar a la normalidad, a la espera de que este invierno siga presentando las precipitaciones de los últimos días, para que se pueda ver mayor presencia de agua en este lugar donde sigue abundando la tierra, agrietada, humedecida. Y nuevo quiebre en el Tribunal Constitucional. En pleno de este jueves, diversos ministros manifestaron su molestia por la declaración de este miércoles de la presidenta del TC, quien llamó a los poderes del Estado a respetar la Constitución. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Sorpresivo punto de prensa de este miércoles de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Bram. Lectura de un comunicado que descolocó a varios ministros del Pleno, cuyo contenido vía mail solo conocieron 35 minutos antes. Estimo necesario salir de nuestro habitual silencio institucional y dejar de ser leídos a través de nuestras sentencias. Este es el momento en que debe regir más que nunca el orden constitucional que nos hemos dado. Comunicado que tensionó nuevamente las relaciones al interior del Tribunal Constitucional. Declaración que este jueves provocó un intenso debate en el Pleno. María Luisa Bram, ex jefa de asesores de Sebastián Piñera en su primer gobierno, llamó a respetar la Constitución. En la misma semana que el mandatario anunció la creación de una instancia que en el Congreso provocó polémica. Convocaré a un grupo para proponer perfeccionamientos a los criterios con que el Congreso determina la admisibilidad. El comunicado de Bram fue apoyado por los ministros Fernández, García, Silva y Letelier. Los ministros Aróstica, Vázquez, Pica y Romero lo calificaron de inoportuno. Cuestionaron además que no haya sido consultado a todos los ministros y que era impropio lo dicho ante un eventual conflicto entre dos poderes del Estado. En el pleno de este jueves, los ministros que no apoyaron la declaración cuestionaron que Bram hablara en plural en nombre del Tribunal Constitucional y que emitiera un comunicado con el logo del TC sin consultar al resto de los miembros. ¿Fue acordado esto por el Pleno o la declaración solamente la representa usted? Un TC dividido. En esta jornada, el ministro Romero planteó a Bram que su decisión significó un retroceso en las relaciones al interior del Tribunal Constitucional, mientras que el ministro García aplaudió, según diversas versiones, la valentía de la ministra. Respetemos integralmente la Constitución. A eso convocamos a todos los poderes del Estado y a todos los habitantes de nuestro país. Muchas gracias. Esta declaración motivó reacciones y acciones en el Congreso Nacional. Me hacen pensar en la necesidad urgente de que nuestra institucionalidad tenga disponible la herramienta de la acusación constitucional para poder abrir un juicio político respecto de autoridades del Tribunal Constitucional
que puedan infringir notablemente sus deberes. Me parece pertinente que haga el llamado, ya que desde el Congreso Nacional han llamado justamente a lo contrario, a no respetar nuestras normas constitucionales. El Senado, a través de un comunicado, señaló que la opinión de la ministra Bram refuerza nuestra convicción de que el camino de la confrontación no es lo que el país necesita. Nueva polémica en la que es protagonista la presidenta del TC, organismo que ya se había fracturado hace algunos meses, cuando Bram denunció que dentro del mismo habían ocurrido casos que estaban al límite de la corrupción. Ahora esta última declaración reforzó las divisiones que volverán a ser tema de debate en el comité de crisis convocado para este viernes. Eso no es el goleador histórico del fútbol chileno. ¿Tiene 215 o tiene 216 goles? Ayer lo comentábamos a propósito de un grupo de estadísticos que dijo, no, Paredes tiene 215 goles. ¿Cómo? Pero si el año pasado lo celebramos, ¿no? Me incluía esa celebración. Para mí 216. Y la NFP en algún momento respaldaba esta tesis de que tenía 215 goles, pero era inconsecuente teniendo en cuenta estas imágenes que la propia ANFP le hizo todo una ceremonia como se lo merecía. Bueno, hace algunos minutos llegó una nueva declaración. Declaración de la ANFP que establece lo siguiente. Escuche. En línea con el homenaje que recibió Esteban Paredes en octubre del 2019, al cual todos pudimos observar cuando se le galardonó, quiero precisar que su cantidad de goles contabilizados en torneos nacionales de primera división es de 216. Ya, listo. Quedó, ¿no? La historia, 216. Ahí está. Vamos con la siguiente nota, atención. Es una incertidumbre y cada día un nuevo capítulo. Teleserie de Arturo Vidal, justo cuando agarraba titularidad. Irregularidad, ¿no? Ahí en el fútbol español y en el Barcelona. La prensa hispana y la prensa italiana también dicen que puede volver a asomar este trueque que querían hasta hace algunas semanas. Barcelona y Juventus, ¿será así? Atención con la siguiente nota. Última hora, acuerdo entre el Barça y la Juventus para el intercambio entre Artur y Pjanic. El trueque entre el bosnio Miralem Pjanic, que dejará la Juventus por el brasileño Artur del Barcelona, provoca un verdadero terremoto en el mediocampo azulgrana. El Barça busca una salida para Arturo Vidal e Iván Rakitic. El croata y el chileno son los principales damnificados según la prensa española, y todo por una cuestión de edad, porque la experiencia en el mediocampo la aporta un titular indiscutido con ADN Barça, Sergio Busquets, que está a puertas de cumplir 32 años. Pjanic, el refuerzo culé, tiene 30 años, pero dejará 10 millones de euros a las arcas blaugranas. Se convertirá en el otro volante experimentado, por lo tanto... Los traspasos del chileno y el croata están en la línea de acción de la directiva de renovar la plantilla rebajando la media de edad y la nómina. Tanto Rakitic como Vidal finalizan contrato a mediados de 2021. Barcelona intentará ganar dinero vendiéndolos y de paso rejuvenecerá la plantilla. Pjanic y Busquets, los experimentados, Frenkie de Jong, Carles Aliñá y Riqui Puig, los jóvenes que refrescarán la zona media. Acostumbrados a ser titulares indiscutibles, han visto cómo perdían protagonismo entrando y saliendo de las alineaciones, primero con Ernesto Valverde y ahora con Quique Setién. La prensa española asegura que esto último tiene a Arturo disgustado, incómodo y con ganas de partir. Su próximo destino, tan incierto como su permanencia en Barcelona, aunque ahí siguen dando por hecho que el Inter de Milán es la primera opción ante una cada vez más inminente salida del Rey Arturo. Bien, y seguimos en Europa con el título de campeón del Liverpool que consiguió hoy a propósito de la derrota del Manchester City. Celebra 30 años después. Es su título número 19 de la primera división inglesa, pero termina con el maleficio porque nunca había levantado la copa en la era Premier. El equipo de Jürgen Klopp celebra festejos que preocupan a las autoridades británicas por lo que se vivió hoy. Mira. Una ciudad con historia, con trascienda cultural y musical y claro que futbolística.
30 años tuvieron que pasar para que Liverpool nuevamente festeje un título de campeón en el torneo inglés. Un dato sorprendente es que los Reds son campeones por primera vez de la Premier League, que comenzó a jugarse en 1992 con este nombre. Logrando ser campeón después de 30 años y por primera vez se queda con la Premier League el equipo de Klopp. Así el plantel esperaba el pitazo final. Estos festejos son recordados, fue la celebración de la Champions League en 2019, hinchas desbordados de una ciudad que casi en su totalidad gritaba campeón. Las autoridades locales temían que pasara algo similar en este título tan esperado en la ciudad. El miedo era por los efectos posteriores en medio de la pandemia. Hasta Anfield Road llegaron numerosos hinchas de los Reds, sin importar las medidas sanitarias y de distancia social y los tiempos de COVID que se viven en todo el planeta. Más importante para ellos era celebrar un título luego de 30 años. Poco autocuidado de estos hinchas del Liverpool, que festejan esta primera Premier League de su historia para su mala suerte justo en medio de una pandemia. Bien, estamos de regreso y atentos con esta polémica imagen. ¿De quién? De Osama Bin Laden. ¿Dónde? En el estadio del Leeds, del equipo de Marcelo Bielsa. Esto desata críticas en contra de su directiva. Lo ponen como estos hinchas de cartón que están en las tribunas. Bueno, lo hicieron en el Elland Road. ¿Por qué? Mira. Los hinchas del Leeds, del equipo de Bielsa, esos que sueñan con regresar a la Premier League, son apasionados. 35.000 cada vez que el loco y los suyos juegan en Elland Road en casa. Claro que la pandemia cambió las cosas y al igual que la Bundesliga, los dirigentes del Leeds, por 25 libras, unos 25.000 pesos chilenos, ubicaron a los fanáticos en la galería. Este jueves fue día de práctica y de conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, previo al duelo clave ante el Fulham, rival directo por el ascenso, y así habló el rosarino de jugar sin público. No es lo mismo que jugar con público, obviamente. Jugar de local o de visitante sin público también tiene sus diferencias. Claro que seguramente Bielsa ni se enteró del numerito que se mandaron sus dirigentes al poner en la tribuna, junto a otros hinchas del Leeds, una foto del mismo Osama Bin Laden. Sí, Bin Laden en primera fila y sonríe. El hecho fue denunciado por el propio hincha, que compartió ubicación en el estadio con la polémica figura. Vía Twitter expresó: gracias Leeds, estoy al lado de Bin Sangriento Laden. El fanático amenazó con ir a la justicia, algo que encendió las alarmas, y de inmediato el club retiró la polémica fotografía y pidió disculpas vía comunicado, donde señalan que no permitirán imágenes que generen odio en Elland Road. Que así lució tras el incidente o una broma de muy mal gusto. Información, nos despedimos. Ya continúa Carola Iván con la información acá en 24 Horas Central. Buenas noches. De regreso a las noticias, le contamos que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, entregó los primeros 3 departamentos del condominio Justicia Social 1 de la llamada Inmobiliaria Popular, que va a beneficiar a 38 familias que no contaban con una vivienda. La iniciativa corresponde a un convenio dispuesto por la municipalidad para la entrega de departamentos con un bajo costo de arriendo para personas que tienen problemas para conseguir un subsidio. El proyecto de edificios, que cuentan con departamentos de 57 metros cuadrados, distribuidos en 3 dormitorios, living, comedor, cocina, un baño y una bodega. Los beneficiarios no pagarán más del 25% de sus ingresos mensuales en el arriendo y además no pagarán gastos comunes, ya que estos serán cancelados por la propia municipalidad. Tenemos declaraciones. Este tipo de iniciativas, y esta en particular, es fruto de una política pública impulsada por el Ministerio de Vivienda, que quiere potenciar, quiere fomentar esta política de arriendo pensada en jóvenes, adultos
y también en adultos mayores. Queremos replicar este tipo de iniciativas tal como lo estamos haciendo en esta comuna a lo largo y ancho de todo el país. Y estamos muy orgullosos de poder entregar justo en este minuto, en donde muchas de las familias, la mayoría de las familias que son destinatarias de esto hoy día, están viviendo la pandemia en situación de hacinamiento, en situación compleja desde el punto de vista económico, y aquí van a poder tener efectivamente un mucho mejor pasar. Y atención con lo siguiente, porque en solo unos minutos llega un nuevo capítulo del espacio de DocuRealidad Héroes de Hoy. Vamos a conocer nuevas historias y nuevas realidades de la primera línea de batalla contra el COVID-19. ¿A qué se enfrentan día a día? ¿Cuáles son sus miedos, sus temores, su esfuerzo sobrehumano y su entrega total? Héroes de Hoy, a continuación, después de 24 horas central. Es que han sido 2 meses súper intensos. Varios compañeros que están enfermos, entonces ya estamos cansados. Conozcamos las historias de los diferentes héroes que decidieron dar la batalla para que el país siga adelante. Hola, hija. Pero no queremos que se enfermen, no queremos que vivan esto. ¡Vamos! Nuevos capítulos. Héroes de Hoy. Hoy, después de 24 horas central, solo por TVN. ...24horas.cl. Mucha atención, vamos a nuestro sitio porque les contamos sobre este jueves que se inició el segundo pago del ingreso familiar de emergencia, un beneficio destinado a ayudar a las familias más afectadas por la pandemia. Ingrese a 24horas.cl y podrá revisar los requisitos, nuevos montos y todos los detalles entregados por el Ministerio de Desarrollo Social. Y la invitación, por supuesto, es a que se queden en las pantallas de Televisión Nacional. Hoy, 25 de junio, revisamos qué habrá pasado un día como hoy en Momentos TVN. Y justo después, Héroes de Hoy. Que tengan muy buenas noches.